Algunos alegan que XRP y Ripple no van a descoronar a Swift, que no le van a sacar el primer puesto después de años de encajadas de manos, que Ripple no va a matar a Swift. Cuanto antes nos saquemos esto del medio, mejor. Mirad, Ripple no viene, no está aquí, no ha creado XRP, los de arriba no han creado Ripple y XRP para borrar a Swift del mapa. No viene a sustituirlo de golpe, al menos. No viene a hacer desaparecer 12.000 o 13.000 bancos de una sentada. Esto no funciona así. La idea infantil que no deja de repetirse una y otra vez en este espacio es que Swift y Ripple son enemigos, o gana uno o gana el otro, es algo de suma cero, o uno sustituye por completo al otro, o entonces XRP no sirve. Y no, esto no funciona así. La mecánica real es bastante más seria y también bastante más elegante. Y sobre todo, bastante más peligrosa para el que sigue leyendo esto con lógica de guerra de marcas. Porque Ripple no necesita reemplazar a Swift para quedarse con el settlement, ¿vale? El settlement es la liquidación, ¿no? Final de una operación, en el momento que el dinero y el activo cambian de manos de verdad y la transacción queda ya cerrada, queda firmada, finalizada. Entonces, Ripple no necesita reemplazar a Swift para quedarse con el settlement. Y eso es justo lo que mucha gente no está viendo. Swift puede quedarse con su envoltorio, porque esto es lo que es Swift, y XRP no viene a ser un envoltorio de transferencias, porque Swift es un sobre, sino que Swift queda como lo único que ha venido a ser y ha sido las últimas décadas, y es una capa de mensajería, un estándar de compliance, el sobre que lleva la instrucción. Y XRP puede quedarse siendo lo que ha sido diseñado para ser, que es el motor, con el movimiento real del valor, con la parte que importa. Entonces, esto es lo que se queda a XRP, la parte del valor que va a fluir por la red. Entonces, si entendemos esto, entendemos también por qué lo que está pasando con los países BRICS, Brasil, Rusia, China, en definitiva también podríamos hablar de los países emergentes como tal, los países BRICS. Cada una de estas mayúsculas representa un país, pero en el fondo es conglomerado de países que se van apuntando ahí, y de los que ya hemos hablado ligeramente y de los que hablaremos más también en el próximo episodio en relación con Swift, pero hoy vamos a hacer esta breve mención, ¿no? ¿Qué está pasando con BRICS, con Brasil, con Swift, con Ripple Treasury y con la custodia regulada, que como veremos no son piezas separadas, son el mismo puzzle. Y el puzzle empieza a encajar demasiado bien. Mirad, el caso es que Ripple no está conectado directamente a 13.000 bancos como lo hace Swift. Eso es verdad. Bueno, es verdad, podríamos decir que es una verdad a medias o una mentira a medias, porque lo correcto sería decir que Ripple Treasury está integrado dentro de la capa de conectividad de Swift. Y Swift conecta entre 11.500 y 13.000 bancos en todo el mundo. Por tanto, Ripple puede enchufarse a las mismas autopistas y tuberías que esos bancos que ya están usando. Eso es una forma de conectividad que en el fondo es indirecta. Indirecta sí, pero es real. Entonces, lo importante no es si Ripple llama uno por uno a cada uno de estos 13.000 bancos y se da unas cuantas encajadas de manos con los ejecutivos de ahí. Lo importante es si se ha metido dentro de la infraestructura que ya ha dado la mano a 13.000 bancos, que 13.000 bancos ya usan. Y la respuesta es que sí. Swift sigue siendo la gran red global de mensajería para pagos internacionales. Eso ya lo sabemos todos. Lo que quizás no todo el mundo tiene tan claro es que Ripple Treasury, vía G-Treasury, que forma parte del ecosistema de Ripple, es uno de los tan grandes entramados y empresas y startups que ha estado formando Ripple mientras casualmente había tenido la demanda de la SEC, mientras encajaba manos y iba comprando empresas y startups por miles de millones, ¿no? Ya está integrado con los sistemas de Swift. Y esa integración importa muchísimo. ¿Por qué? Pues porque Ripple Treasury entró en el programa de partner certificado de Swift. Eso significa que su software de tesorería puede conectarse a Swift Alliance Lite 2, usar datos de referencia de Swift o ofrecer conectividad multibanco, integrarse con sistemas ERP grande como Oracle, SAP o Workday. ERP, por cierto, el ERP, son básicamente sistemas internos que usan las empresas grandes para llevar operaciones, ¿no? Tesorería, contabilidad, gestión, todo eso. Vamos, que es el sistema nervioso interno de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué crea todo esto? Pues una ruta por la que un banco puede seguir usando su sobre, su envoltorio Swift, pero hacer que el settlement, el pago ya finalizado, pase por las autopistas de Ripple. ¿Os dais cuenta, no? Estamos hablando de que la infraestructura que ya usa este banco pueda terminar encaminando el valor hacia el sistema de Ripple, aunque ese banco ni siquiera entienda todavía lo que está pasando por debajo.
Por esto, cuando Ripple dice que está conectado a 13.000 bancos, no quiere decir conectado directamente, uno por uno. Quiere decir conectado a nivel de infraestructura e interoperabilidad. Y eso, en este juego, es muchísimo más importante, porque Swift está modernizando su framework de pagos y ahí aparece una superposición muy llamativa con la red bancaria de Ripple, y es que el nuevo marco de pago retail de Swift incluye más de 50 bancos y al menos 30 de ellos ya tiene vínculos con Ripple. Esto no es casualidad, no puede ser casualidad, porque estos bancos ya usan RippleNet como capa de mensajería o de conexión, y una parte relevante ya toca el ODL, On Demand Liquidity de Ripple, ¿no? El sistema de esta empresa de Ripple para mover dinero entre países usando XRP como activo puente temporal, evitando así tener que usar este dinero prefinanciado, congelado y bloqueado en cuentas de otros países, ¿no? Que requiere XRP como activo puente neutral entre dos divisas. Además, Dandelion, Downs, que es la red de payout que conecta a muchísimos países y partners de pago, termina conectando a Ripple con miles de nodos que ya rozan o tocan el universo Swift para pagos y stablecoins payouts, ¿no? O sea que Ripple y Swift están ya convergiendo en la capa de infraestructura y la gente está hablando en los foros, en los comentarios, no porque Swift contra Ripple y Ripple contra Swift y XRP, no porque existe. No, esto es otro teatro más, es otro circo. Cuando dos sistemas convergen a este nivel, la pregunta deja de ser quién gana. La pregunta pasa a ser quién se queda con la parte más valiosa de la cadena, si realmente se la queda, porque a lo mejor uno absorbe al otro, o a lo mejor es una absorción como sutil, ¿no? Y aquí llega la bomba que termina de poner la casa en orden, y es que Ripple National Trust Bank ya está operativo. Ya está vivo, y esto elimina una de las últimas excusas serias que quedaba del lado bancario, porque hasta ahora siempre podía decirse, bueno, sí, Ripple tiene tecnología, pero no hay una entidad federalmente regulada para custodiar todo esto. Pues ahora ya la hay. Entonces la regla final de la OCC, que es uno de los grandes supervisores bancarios en Estados Unidos, permite que el Trust Bank regulado de Ripple pueda custodiar activos digitales, custodiar reservas de la RLUSD, que es la stablecoin de Ripple, servir a instituciones bajo supervisión federal y hacerlo además con, digamos, el paraguas adicional de la NIDFS de Nueva York. Es decir, ya no vale la excusa de no podemos usar Ripple porque no hay una entidad regulada detrás, o más bien dicho, no podemos usar XRP porque no hay una entidad regulada detrás. Porque ahora sí la hay, como digo. Si me preguntáis entonces si la infraestructura está lista, mi respuesta es muy clara. Estructuralmente sí. Operativamente sí, también. Y regulatoriamente casi del todo. Porque hemos estado hablando de la Clarity Act sin parar últimamente por este motivo, ¿no? Las piezas importantes ya están colocadas. Tenemos Ripple Treasury integrada con Swift. G-Treasury ya absorbida y ya operativa dentro de Ripple. Ripple National Trust Bank funcionando, capacidad de custodia bajo supervisión federal, expansión de ODL y de canales de liquidez y liquidación, superposición entre el nuevo framework, el marco de Swift, y bancos ya vinculados con Ripple. Entonces, las autopistas ya están conectadas. Lo que todavía no se ha encendido, digamos, a escala total es el interruptor que no ha sido pulsado aún, ¿no? Y por eso llevo tiempo diciendo que esto no va a tardar años y años una vez llegue el marco correcto. Es una cuestión de mucho menos tiempo de lo que la gente imagina, porque es una cuestión de reasignación, de reencaminar flujos, de reasignar activos, liquidez, capital, de hacer que el valor empiece a circular por una capa distinta, no de construir el planeta desde cero. Por esto metemos tanta tralla últimamente con la Clarity Act de los episodios, ¿no? Por esto importa tanto, porque en cuanto a la Clarity Act se apriete el botoncito, entonces la capacidad de reasignación ya está. La arquitectura está montada ya. Claro, mucha gente mira a XRP y dice, bueno, lleva años sin hacer nada, está muerto, no se mueve, claro, porque es con el paradigma actual. Lo dicen porque no han prestado atención, porque la infraestructura siempre viene antes que el repricing. Siempre. El repricing, la remonetización, el reset monetario es lo mismo, significa revalorar activos. Repricing, remonetización, revalorar, reset, porque coges el nuevo paradigma y dices, vale, en este paradigma, ¿cuáles son los activos útiles para que funcione? Estos que hasta ahora no valían una mierda y no lo han valido nunca, ahora sí, porque hay un cambio, por eso decimos que es el cambio del siglo, ¿no? No es como en los activos basura, donde primero sube el precio y luego ya veremos si existe algo detrás. Aquí funciona al revés. Primero construyes, primero conectas, primero regulas, primero integras, y luego al final del proceso llega este repricing. No al principio, sino que al final. Entonces, si Ripple y XRP son mejores para mover valor, ¿por qué los bancos seguirán
usando Swift? Pues os lo digo en un segundo, porque antes os tengo que recordar que si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratuitamente, gratis, a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Te avisaré por email cuando publique mis análisis porque es la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como este. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, Pau, ¿en qué tokens de infraestructura aparte de XRP macroespeculas tú personalmente? ¿Cuáles de los 10 tokens bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues son unas criptos que compartimos en la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde las estudiamos a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace también en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Entonces, como decía, si Ripple y XRP son mejores para mover valor, ¿por qué los bancos seguirían usando Swift? La respuesta corta es esta, porque están legal, operativa y políticamente obligados a seguir usando Swift, aunque por debajo usen mejores autopistas. Y esa es la arquitectura real de la migración. Swift se queda como sobreenvoltorio y XRP se convierte en el motor. Entonces, Swift no es, en sentido estricto, un sistema de pagos. Swift es una red global de mensajería y de compliance, ¿no? Entonces, bueno, compliance significa todo lo que tiene que ver con cumplir las reglas, ¿no? Entonces, tenemos AML, o prevención de blanqueo, KYC, que es la identificación del cliente, screening de sanciones, ¿no? Formatos de mensajería estándar, acuerdos interbancarios, trazabilidad y auditoría. Por eso los bancos no usan Swift porque sea bueno moviendo dinero. Lo usan porque es obligatorio como capa de conformidad, ¿no? De capa de mensajería. Y aquí está la diferencia decisiva. Aunque los bancos cambien la capa del settlement, de la interacción finalizada, del pago, del intercambio finalizado, por algo mejor, siguen necesitando una capa de mensajería y compliance que les sostenga el marco regulatorio. Por eso Swift sobrevive, aunque el settlement se mueva por debajo. Y esto es lo que más gente no está entendiendo. Los bancos ya pueden usar Swift para el mensaje y Ripple XRP para el settlement. No son cosas incompatibles. De hecho, ese es precisamente el camino más lógico. Swift manda la instrucción y XRP mueve el valor. Entonces, Swift es el papeleo, XRP es el movimiento real del dinero y del valor. Igual que hoy conviven Visa, Mastercard, Faster Payments, stablecoins y otras redes, también pueden convivir Swift con XRP, ¿no? Y no solo puede, probablemente esa sea la forma natural en la que migre el sistema, porque un banco no puede levantarse mañana y decir, bueno, abandonamos Swift por completo después de décadas. No puede. O sea, si lo hiciera, perdería acceso a banca corresponsal, interoperabilidad de compliance, derechos de settlement internacional, acceso a miles y miles de contrapartes, encaje con marcos regulatorios existentes. O sea, ningún banco grande, ni pequeño tampoco, va a hacer esto. Pero sí puede hacer otra cosa, mantener Swift por arriba y reemplazar la capa de settlement por debajo, ¿no? Y eso es exactamente lo que Ripple habilita. También hay que aclarar otra cosa. Swift no es lento por su capa de mensajería. O sea, la mensajería en sí misma no es el gran problema. El problema es el settlement. O sea, lo lento de verdad son los bancos corresponsales, las cuentas nostro vostro, de las que ya hemos hablado montones de veces en el episodio El dilema de los 27 billones, donde explicaba estas cuentas, que seguramente es el punto de dolor donde el sistema irá a poner el parche antes. Cuando haya el cambio de paradigma, el sistema seguramente irá a coger esa liquidez de 27 billones, que son trillones de las nuestros bolsos. Lo primero que verá XRP, de las primeras cosas en revalorizarse, va a ser gracias a este dinero, ¿no? Entonces, no es solo esto. Bancos corresponsables, cuentas nuestro vostro, las reconciliaciones manuales, los varios días de liquidación, la fricción de la cadena intermedia. Eso es lo que XRP sustituye. No sustituye el mensaje, el envoltorio, el sobre de Swift. Sustituye la porquería lenta que hay debajo del mensaje, ¿no? Y por eso digo que XRP no necesita destruir a Swift, solo necesita quitarle la parte valiosa del settlement. Por eso la pieza más importante sigue siendo la misma, Ripple National Trust Bank, porque ahí es el ancla regulatoria. Ya no estamos hablando solo de software, estamos hablando de una entidad regulada federalmente. Supervisión de la NYDFS, capacidad de custodiar activos digitales, capacidad de custodiar RLUSD, la stablecoin de Ripple, ¿no? Capacidad de servir directamente a instituciones. Y eso elimina otra capa de miedo institucional.
Los bancos no tienen que decir, bueno, sí, tecnológicamente puede valer, pero regulatoriamente no me fío. Ahora XRP puede sentarse como contraparte de settlement con traje institucional y eso desbloquea adopción de verdad, la adopción seria. Si lo bajamos a una arquitectura sencilla, entonces el futuro ya se parecería mucho más a esto, que el sistema viejo sería una mensajería de Swift, ¿no? Swift MTMX, compliance de Swift con KYC con AML, el settlement son bancos corresponsales y la liquidez son las cuentas vuestros prefinanciadas con el dinero congelado. ¿Cómo luciría un nuevo sistema? Pues una mensajería con Swift igual más ISO 20022. Un compliance de Swift igual más APIs de compliance de Ripple. Settlement sería RippleNet más XRP más liquidez tokenizada. Liquidez sin tanto capital atrapado y con puentes neutrales, ¿no? Aquí está la genialidad. Los bancos mantienen arriba el marco que ya conocen y Ripple XRP sustituye abajo la capa lenta. Por eso integrar el Ripple Treasury con Swift es tan importante, no porque destruya o muera o mate a Swift, sino porque mete a XRP dentro de las tuberías, la autopista que los bancos ya usan. Y eso permite una migración sin ruptura, sin que el sistema tenga que reescribirse desde cero. Y eso a los bancos les encanta, porque los bancos odian la disrupción. Les gustan las mejoras que no rompan nada. Les gustan las actualizaciones que puedan vender como continuidad, no como revolución. Y XRP les ofrece exactamente esto. Entonces la secuencia real sería algo así, ¿no? Un banco A manda un mensaje Swift a un banco B. La institución del settlement entra en la capa donde Ripple Treasury ya está integrada. Entonces el settlement se enruta por RippleNet en lugar de por bancos corresponsales. XRP actúa como puente neutral de liquidez. Entonces el banco receptor recibe el dinero casi al instante, el mensaje Swift se completa y el banco nunca ha dejado Swift en este proceso. Pero ya no está usando el viejo settlement. Este es el truco, no abandona Swift, abandona la parte lenta debajo de Swift. Y eso también cambia la geometría del sistema. Pensad que Swift mueve en settlement anual cantidades que van desde cientos de billones hasta zonas del quadrillion, ¿vale? Estamos hablando, lógicamente, de números americanos, de billions y quadrillion, ¿de acuerdo? Dependiendo de si contamos pagos, forex, securities y otras capas. Entonces, si tomamos el 14% de esta actividad, nos vamos a rangos como 175 billones, ¿vale? Trillions americanos, o 308 billones, que son trillions americanos. O sea, depende del segmento exacto que estemos contando. Esto ya es monstruoso, sea cual sea la parte del rango que decidamos coger. Y eso solo con Swift. Ripple y XRP no necesita capturar un 14% de bancos, necesita capturar un 14% de volumen de settlement. Es decir, sustituir una parte de las autopistas lentas de corresponsalías, ¿no? Por las que son corresponsalías por settlement sobre XRP, y esa es una diferencia ya gigantesca. La pregunta que vendría ahora a nuestra mente sería, hostia, ¿y cómo pretende XRP capturar un 14% de Swift? No convenciendo al 14% de los bancos para que se cambien. No va por ahí, ¿vale? La captura sigue siendo sustituyendo la capa de settlement debajo de Swift, no la capa de mensajería. Y aquí hace falta repetirlo una vez más porque es la clave del episodio. Swift es mensajería, el envoltorio, el sobre, y Ripple XRP es el settlement, ¿vale? Swift no es el pago, Swift es la instrucción del pago. El dinero real puede moverse por otro sitio y ahí entra G-Treasury de Ripple. G-Treasury ya conectaba con Swift Alliance Lite 2, que llega entre, ya os digo, 12.000, 13.000 bancos, ¿vale? Ripple compra de pronto a G-Treasuries, qué casualidad, ¿vale? Integra a Ripple Treasury dentro y de pronto Ripple se mete dentro de la misma tubería que los bancos ya usan. O sea, sin pedir una sola integración nueva de cada banco, sin tener que vender una migración completa banco por banco, sin obligaciones a reescribirlo todo. Eso es una brutalidad, porque así se captura volumen sin pedir cambio visible a esos bancos. Y diréis, ya, Pau, pero Ripple ya está preparado para un mundo tokenizado. En cambio, Swift, bueno, o sea, debemos considerar que Swift está migrando a ISO 20022 por algún motivo. Qué casualidad. RippleNet ya nace alineado con ISO 20022, el estándar de la tokenización, el lenguaje nuevo del dinero. Eso significa que los mensajes Swift pueden disparar settlement sobre XRP sin que haga falta inventar un estándar nuevo. No hay que rehacer el idioma del dinero, el idioma ya existe. Y esto convierte la migración en algo muchísimo más, digamos,
el plug and play, ¿no? El conectar y usar del USB. De conectas y ya estás usando, no tienes que instalar los plugins, ¿de acuerdo? Aquí es donde yo sí veo el caballo de Troya. No en el sentido conspiranoico, sino en el sentido técnico. La infraestructura nueva entra por la puerta del estándar viejo. Al fin y al cabo, el paso del estándar viejo al estándar nuevo es de lo que va el proyecto macroespeculador. Y en el fondo recuerda que estas macroespeculaciones no son predicciones, sino un diagnóstico. El diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados, y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macroespeculas tú personalmente? ¿Cuáles de los 10 tokens bajo el estándar ISO 20022 del que hemos hablado hoy en el episodio valen la pena? Pues eso es algo que comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde la estudiamos cada uno de estos tokens a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto análisis privados cada semana, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete a la alianza con el enlace que tienes en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Nos vemos dentro y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.